Alimento del cielo para cada día. Primera lectura del libro de Jeremías. Palabra del Señor que recibió Jeremías. Ponte a la puerta del templo y grita allí esta palabra. Escucha, Judá, la palabra del Señor. Los que entráis por esas puertas para adorar al Señor. Así dice el Señor de los ejércitos, Dios de Israel. Enmendad vuestra conducta y vuestras acciones, y habitaré con vosotros en este lugar. No os creáis seguros con palabras engañosas, repitiendo, es el templo del Señor, el templo del Señor, el templo del Señor. Si enmendáis vuestra conducta y vuestras acciones, si juzgáis rectamente entre un hombre y su prójimo, si no explotáis al forastero, al huérfano y a la viuda, si no derramáis sangre inocente en este lugar, si no seguís a dioses extranjeros para vuestro mal, entonces habitaré con vosotros en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres, desde hace tanto tiempo y para siempre. Mirad, vosotros os fiáis de palabras engañosas que no sirven de nada. De modo que robáis, matáis, adulteráis, juráis en falso, quemáis incienso a Baal, seguís a dioses extranjeros y desconocidos, y después entráis a presentaros ante mí en este templo que lleva mi nombre, y os decís, ¿estamos salvos para seguir cometiendo estas abominaciones? ¿Creéis que es una cueva de bandidos este templo que lleva mi nombre? Atención, que yo lo he visto, oráculo del Señor, palabra de Dios. Salmo 83. Qué deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos. Mi alma se consume y anhela los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne retozan por el Dios vivo. Qué deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos. Hasta el gorrión ha encontrado una casa y la golondrina un nido, donde colocar sus polluelos. Tus altares, Señor de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Qué deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos. Dichosos los que viven en tu casa, alabándote siempre. Dichosos los que encuentran en ti su fuerza, caminan de baluarte en baluarte. Qué deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos. Vale más un día en tus atrios que 1000 en mi casa, y prefiero el umbral de la casa de Dios a vivir con los malvados. Qué deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús propuso otra parábola a la gente. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras la gente dormía, su enemigo fue y sembró cizaña en medio del trigo y se marchó. Cuando empezaba a verdear y se formaba la espiga, apareció también la cizaña. Entonces fueron los criados a decirle al amo, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde sale la cizaña? Él les dijo, un enemigo lo ha hecho. Los criados le preguntaron, ¿quieres que vayamos a arrancarla? Pero él les respondió, no, que al arrancar la cizaña podrías arrancar también el trigo. Dejadlos crecer juntos hasta la siega. Y cuando llegue la siega, diré a los segadores, arrancad primero la cizaña y atadla en gavillas para quemarla, y el trigo almacenadlo en mi granero. Palabra del Señor.
El sacerdote Hilcías, que era evidentemente el padre de Jeremías, fue el que encontró el libro de la ley del Señor. El templo fue limpiado y recuperado para su uso, lo cual fue por supuesto un gran acontecimiento. Jeremías se situó en la puerta de la casa del Señor y comunicó una profecía a su pueblo. Ya que el templo había sido reparado y el libro de la ley había sido encontrado, la gente estaba regresando al templo en tropel. Ir nuevamente al templo era considerado una actitud popular, y estaban hablando de retornar a Dios. El joven Jeremías oyó las conversaciones de la gente y entregó el mensaje. Fue evidente que aunque estaban asistiendo al templo y regresando a la adoración en el templo, no había un verdadero cambio en sus vidas. Aún estaban viviendo como cuando estaban adorando a los ídolos. En esta ocasión su cambio solo era una reforma exterior. Llegaría el tiempo en que su cambio fuera más real, pero en ese momento se trataba solo de un movimiento superficial. Ahora podemos ver la actitud del pueblo. ¿Qué era lo que preocupaba al profeta Jeremías? No os creáis seguros con palabras engañosas repitiendo: es el templo del Señor, el templo del Señor, el templo del Señor. Podemos imaginar cómo se sintió la gente acerca de lo que estaba sucediendo. Seguramente se decían unos a otros: mira este templo, ¿no es hermoso? ¿Verdad que hicieron un trabajo magnífico al repararlo? ¡Qué alegría poder volver al templo! Es como en los viejos tiempos. Es que había un entusiasmo generalizado acerca del templo, pero no había un verdadero retorno a Dios. Y el profeta Jeremías era consciente de esa situación. Así que les dijo que no confiaran en esas palabras engañosas que estaban pronunciando, porque estaban actuando como si el simplemente hecho de regresar al templo fuera la experiencia más grande del mundo. Aunque reanudaron los servicios del templo con todos los sacrificios y fiestas, y era bueno y hermoso, no estaba todo bien. ¿Cuál era el problema? El problema fue que no estaban cambiando su forma de vida. Continuaron viviendo tal como habían vivido hasta ese momento. Las palabras del profeta no se referían concretamente a los 10 mandamientos, sino a todas las instrucciones que el Señor les había dado después de los 10 mandamientos, las instrucciones que encontramos en Éxodo 21 al 23, que se aplican a la vida diaria de Israel y a las relaciones personales entre ellos. Esta fue la misma acusación que el Señor pronunció cuando limpió el templo siglos más tarde. En los días de Jeremías el profeta los llamó cueva de bandidos, porque la gente se pasaba la semana robando a sus hermanos y después venían piadosamente al templo. No había habido ningún cambio en los hábitos comerciales ni en las relaciones personales entre ellos. Ese fue el mensaje de Jeremías en su tiempo. Podemos imaginar lo popular que el profeta habrá sido, al permanecer en pie a la puerta del templo, proclamando el mensaje de Dios. Podemos visualizarlo con la imaginación, un joven solitario que estaba comunicando su mensaje con el corazón quebrantado, pero él estaba expresándolo fielmente y causó una renovación parcial. No conocemos otro libro que, como este libro del profeta Jeremías, se adapte tan bien a la hora presente, con un mensaje para nosotros. Hoy celebramos la memoria de Santa Brígida de Suecia, una de las patronas de Europa. El Evangelio de hoy nos habla sobre la parábola del trigo y la cizaña. Es una parábola que nos deja ver cuán grande es la paciencia de Dios para con nosotros. Algunos de los empleados del dueño del campo querían arrancar la cizaña en cuanto vieron que empezaba a crecer. Pero fue el dueño el que les dijo que prefería esperar a ver cómo maduraba toda la cosecha. Entonces se vería con claridad la diferencia entre la cizaña y el trigo. No fuera a ser que, llevados de sus prisas y de sus urgencias purificadoras,
arrancase parte del trigo al querer arrancar la cizaña. Santa Brígida ilumina también un momento de la historia de Europa en que la Iglesia necesitó mucho de la paciencia de Dios. El siglo XIV fue su siglo. Eran tiempos duros y convulsos aquellos de la Edad Media. Hasta los papas habían dejado Roma y se habían instalado en Aviñón, Francia. No todos, ni reyes ni papas, se dejaban guiar precisamente por lo mejor del Evangelio en sus vidas. Brígida fue una mujer en un mundo dominado por los hombres y en un cierto sentido por la fuerza bruta. Sin embargo, vivió entregada a la oración, viajó por toda Europa y trató por todos los medios de ayudar a todos a vivir una vida más conforme con el Evangelio. A Santa Brígida le tocó vivir en un tiempo en el que la cizaña convivía con el trigo. Como el dueño del campo tuvo paciencia para amonestar a todos y predicar la palabra de Dios, ella no se sentía encargada de cosechar. Lo suyo fue sembrar y tratar de hacer lo posible para que nada se torciera. Lo suyo era tener la misma paciencia que Dios tiene con nosotros, dándonos siempre otra oportunidad para enderezar nuestra vida. Ojalá sepamos escuchar la voz de las personas que Dios nos va poniendo en el camino de nuestra vida para ayudarnos a crecer bien. Es posible que al final del camino quede quizá algo de cizaña en el campo de nuestra vida. Ahí será Dios mismo el que se encargue de recogerla y quemarla, para que podamos entrar con toda la dignidad de hijos e hijas de Dios en su reino.